capítulo 5, versículo 14, dice la palabra del Señor lo siguiente: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Amén. Tengan paciencia para con todos, tengan paciencia con todos. Nos dice en esta noche la palabra del Señor, y de ahí voy a tomar para enseñar en el nombre del Señor. Vivimos en una sociedad en constante evolución, sobre todo en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la ciencia. Hemos evolucionado tanto que ahora nos podemos trasladar mucho más rápido que hace años atrás. No sé cuánto tienen la experiencia, pero por ejemplo, yo tenía a mi papá que era camionero y a veces viajamos a Buenos Aires con algunos camiones que solamente podíamos ir a 60 kilómetros por hora. Después le fueron dando otros camiones, le fueron cambiando a 80 kilómetros por hora. Y hoy usted tiene que pasar un camión a 120 kilómetros por hora. Y hay veces que el auto por ahí medio que duda en pasarlo. Pero no sé si alguna vez has tenido la experiencia de viajar rápido. Yo he viajado en auto acompañando a algunos, por la duda que piense que yo manejo esa velocidad, pero no es así, 180 kilómetros por hora. Y en algún momento lo pisó a 200. Y lo único que veía era palito que... creí que era palito que uno ve cruzando ahí, pero la verdad que una velocidad y una seguridad que te brindan algunos autos que no te das cuenta a la velocidad que vas. Rápido. Y más rápido se da cuenta que va cuando tiene que frenar, ¿no? Pero evolucionamos. Se va rápido por auto, se va rápido por avión. Hasta ahora se va rápido por tren también. El tiempo que uno tarda para viajar en tren es mucho más rápido ahora que lo que hacía años atrás. ¿Qué decir de la rapidez de las computadoras? Y hoy muchos de ustedes quizás se hayan comprado inclusive celulares por causa de la rapidez. Ese tiene que estar apagado. Y hasta ahora inclusive hemos tenido por todas partes, usted va a ver carteles: comida rápida, comida rápida. Llegamos a casa el domingo, nadie quiere cocinar, ¿a quién llamamos? A alguien que haga comida rápida, porque queremos comer rápido, queremos todo rápido. ¿Por qué será, no? El tema que queremos todo rápido. Todo rápido queremos. Queremos, por ejemplo, que hasta los chicos crezcan rápido. Ya no lo aguanta más, que crezcan rápido. ¿Para qué? Para que se vayan rápido. Quiero que crezcan para que trabajen rápido y se casen y se vayan rápido también. Todos quieren que vayan transcurriendo las cosas como corriendo, ¿no? Que se casen y nos den nietos rápido también. Todos queremos rápido. Queremos también que la iglesia crezca rápido. Hay algunos que han plantado iglesias, que han fundado iglesias y anhelan el crecimiento rápido. Pero ¿cuántos saben que la iglesia no crece rápido? Y cuando crece rápido se arma un problema tremendo, ¿no? A mí en el año 91 se me llenó el templo de un día para otro, donde yo pastoreaba. Y el tema es que, ¿qué hacemos con toda la gente que vino? Más cuando uno no tiene obreros para alcanzar a tantos. Así que se llenó, y después al mes siguiente se llenó, después al siguiente mes no entrábamos más, había gente en la puerta, y tuvimos que empezar a pensar en solucionar el problema de crecimiento. Es impresionante los problemas que trae el crecimiento, las bicicletas, las motos. Antes no había una moto y una bicicleta, pero cuando hay muchas motos, muchas bicicletas, muchos chicos, ya molestamos a todo el mundo. Y eso hay que solucionarlo. Así que, como no podíamos construir rápido, porque necesitamos algunos permisos, hacer 2 cultos. Y después tenemos pensando para hacer un culto a la mañana y dos cultos a la tarde, como para ir formando gente y hacer que la gente no
no se vaya, porque la gente nueva también trae gente nueva y era una cosa que no paraba nunca el crecimiento. Pero las iglesias normalmente no crecen rápido. Queremos inclusive a veces que nuestra formación ministerial sea rápida. Suelo contar que una vuelta vino un hermano que se convirtió muy rápido y dice: pastor, ¿cuánto dura un seminario? 4 años, como más para darle una base bíblica. Yo quiero, pastor, que usted me lo haga 4 meses. Imposible, le digo. Tenés que cursar los 4 años. No tengo tiempo, Jesús viene pronto. Y se fue a la iglesia. Todavía está dando vueltas buscando que alguien le haga un curso intensivo de 4 meses. Crecimiento rápido, formación rápida. Queremos que Dios obra rápido. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios obra rápido? Oramos y decimos: Señor, que se convierta rápido. Queremos que Dios responda a nuestra oración rápido. Pero ¿cuántos de ustedes saben que Dios no obra así? Dios no obra de la forma en que nosotros queremos que obre. Dice la Biblia que Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios paciente. Romanos capítulo 15, versículo 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Me gusta esta forma de Pablo de presentar a Dios. Pero el Dios de la paciencia, el Dios de la paciencia. Recién leíamos al comienzo que seáis pacientes para con todos. Que seáis pacientes para con todos. Segunda de Pedro 3:9 dice el apóstol: Él es paciente para con todos nosotros. ¿Qué sigue? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted y yo somos salvos porque Él no vino, porque es paciente para con todos nosotros. Él es paciente para con tu vecino, para con tu amigo, para con tu familiar. Si Él ya se le hubiera terminado la paciencia y hubiera dicho: bueno, es hora de ir a buscar a mi iglesia, muchos quedarían perdidos. Pero Dios es paciente para con todos nosotros y tiene un propósito. Él no quiere que ninguno se pierda, pero quiere que nosotros aprendamos, como Él es paciente, Él quiere que nosotros también aprendamos a ser paciente para con todos nosotros. Como Él es paciente para con todos nosotros. La Biblia nos dice que el motivo por el cual Dios permite que nosotros pasemos por tribulaciones, momentos de aflicción, momentos de prueba, justamente son porque éstas nos enseñan a nosotros a tener paciencia. En Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, la palabra nos enseña y dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que las aflicciones, las tribulaciones, las pruebas producen en nosotros calidad espiritual, peso eterno de gloria. Nos van transformando, hacen que nosotros tengamos que recurrir a la paciencia. ¿Cuántos de ustedes necesitan paciencia? El Señor tiene mucha paciencia en esta noche para entregarnos a nosotros. ¿Y cómo lo hace? A través de pruebas, de dificultades. ¿Qué es la paciencia? Paciencia viene del latín pati, que significa ni más ni menos que sufrir. Sufrir. Es decir, que Dios te da, cuando te da paciencia, la capacidad para sufrir. Significa también paciente, y la palabra paciente tiene 2 significados. Uno es alguien que sufre por alguna enfermedad. Usted dice, es un paciente en riesgo. Paciente. Cuando uno habla de que alguien está internado y el doctor dice: tengo un paciente ahí que lo estoy cuidando,
significa que tiene que tenerle paciencia también. Paciente. Pero también la palabra paciente significa sufriente, significa sufrido y también significa sufrir. El paciente es el que sufre calladamente. Es el que sufre calladamente. Cuando uno tiene paciencia es porque aprendió a sufrir callado la boca. ¿A usted le gusta callarse la boca? ¿O es como el volcán ese que estamos viendo allá en España? Se me acabó la paciencia y parece que el volcán explota. Pero el que sufre calladamente, mientras que el impaciente, al no tener paciencia, dice la Biblia que hace mucho escándalo. Hace mucho escándalo. Cuando uno no tiene paciencia y se te acabó la tolerancia, uno comienza a hacer mucho escándalo. ¿Dónde? En cualquier ámbito donde se te haya acabado la paciencia. Puede ser en la escuela, puede ser en tu trabajo, porque no soporta más, puede ser hasta en la misma iglesia e inclusive puede ser hasta en tu mismo hogar. Ahora, ¿con quiénes debemos ser pacientes según el texto que tenemos aquí en cuestión? En primer lugar, debemos ser pacientes para con todos los desordenados. Dice la palabra, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Dijimos en algunas enseñanzas anteriores que los ociosos son los desordenados. En la iglesia hay personas desordenadas, eso significa aquellos que marchan fuera de paso, como en un desfile militar. Cuando alguien no marcha en el paso correcto, da un mal espectáculo. Así es el desordenado. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que amonestar a los ociosos, porque andan desordenadamente. Los que siempre quieren de alguna forma transgredir las reglas, esos son los hermanos que son ociosos según el texto de la palabra del Señor. Inclusive en el momento en que nosotros nos vamos a acercar a amonestarle y le vamos a exhortar con la palabra del Señor, tenemos que hacerlo con paciencia. Dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, dice. 2 Timoteo 4:2, que prediques el mensaje de la palabra, que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea, dice la Reina Valera, a tiempo y fuera de tiempo. Después, esta Biblia dice, que es la Dios hablado, y dice, convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Con toda paciencia. Porque es un elemento muy necesario a la hora de enseñar, que esté presente siempre la paciencia, para volver a repetirle, para insistir nuevamente y hacerlo con amor. Cuando uno habla con paciencia, es casi que el hermano siempre te va a prestar atención, te va a atender, pero cuando te falta la paciencia, por más que la enseñanza sea la correcta, el hermano no predispone su ánimo para prestarte atención. Inclusive cuando tratamos con personas que se oponen a la doctrina y andan desordenadamente, una página anterior dice 2 Timoteo, el capítulo 2, el verso 24 al 26. 2 Timoteo capítulo 2, verso 24 al 26 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Y ahí viene la palabra, sufrido. Esa palabra sufrido, vio que cuando le di el significado, que paciente significaba sufrir. Bueno, hay otras Biblias que lo ponen directamente, que dice apto para con todos y que tiene que tener mucha paciencia. Tiene que tener mucha paciencia. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén.
los siervos de Dios, pero no solamente los siervos de Dios, toda persona que intente enseñar algo siempre tiene que estar dotado de paciencia, una paciencia especial. ¿Cuántos de ustedes le enseñaron a leer a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes le enseñaron las tablas de multiplicar a sus hijos? O a su nieto, o a su bisnieto, los sobrinos, porque hay tíos que son buenos enseñadores también. Pero vio que ahí uno se da cuenta si papá o mamá tienen paciencia. No sé, mis padres tuvieron un método, lo aprendimos, pero 5 minutos creo. Porque hay padres que no tienen paciencia, y al no tener paciencia, utilizan otros métodos, más persuasivos, ¿no? No quiere que te lo apliquen de vuelta. Así que, pero yo veo que después esos mismos padres, que después son abuelos, tienen una paciencia única con su nieto. ¿O no? Pero los padres por ahí nos falta ese elemento tan especial a la hora de enseñar. Y esa paciencia, ¿sabe con quién la tenemos? Con aquellos que no son nuestros hijos. Puede ser que sean nuestros nietos, nuestros sobrinos, con eso sí tenemos paciencia, pero cuando son hijos nuestros, parece que al ser hijo nuestro no le tenemos suficiente paciencia, pero no tenemos que hacer acepción de personas, tenemos que ser pacientes para con todos, porque después el hijo ve y saca sus conclusiones. ¿Cómo puede ser que con uno tenga paciencia y con otro no? Y se le va creando algún rencor interior, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que tenemos que tener paciencia para con todos. Esa palabra sufrido significa tener mucha paciencia, Y mansedumbre, añade a continuación Pablo. La mansedumbre, ¿saben lo que es? Algunas traducciones lo ponen humilde, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver, la mansedumbre significa poder bajo dominio. Significa brío pero bajo sujeción. La palabra mansedumbre viene de cuando al caballo se lo mansaba. En este sentido, ¿de qué significa, de qué bendición es un caballo pura sangre que no se lo pueda domar? Perdón, que no se lo pueda amansar. No es útil. Ahora, si un caballo pura sangre se lo amansa, es de mucha bendición. ¿Y qué significa amansar? Ahí eso es mansedumbre, poder bajo sujeción. Poder bajo sujeción. Mantiene el brío, pero está bajo sujeción. Aprendió a ser manso, mansedumbre. Bueno, cuando usted enseñe, también necesita, aparte de paciencia, mansedumbre. Y parece que le quiere salir todo el brío de adentro, sujételo, apláquelo. Porque es necesario enseñar con paciencia y con mansedumbre. ¿Cuánto me entienden? Además dice la palabra que debemos ser pacientes para con los de poco ánimo. Son aquellos que se dan por vencidos fácilmente. Hay hermanos que siempre están teniendo esa característica, ¿no? Se dan por vencidos fácilmente. Son aquellos que renuncian a sus compromisos, que hay veces que tomaron serios compromisos, pero cuando las cosas se ponen difíciles, parece que enseguida tiran la toalla. Con esos hermanos que son de poco ánimo, uno tiene que ser paciente, dice la palabra del Señor. Animándoles, haciéndoles ver que más allá de la prueba está la victoria. Si vemos solamente lo que tenemos por delante, no vamos a caminar por fe. Si en mi corazón, dijo el salmista, no hubiera sabido que el Señor hubiese de obrar, ya hubiera desmayado. Entonces tenemos que ayudarle a ver más allá, que las pruebas son temporales, que las pruebas no duran toda una vida, sino que siempre después, como dice el salmista, después de la noche más oscura, siempre vuelve nuevamente a salir el sol.
En tercer lugar, debemos ser pacientes para con todos los débiles. ¿Quiénes son los débiles en Cristo? Aquellos que no crecieron como el resto. Usted sabe que cuando nosotros hacemos cursos y encuentros y jornadas, justamente estamos tratando de apuntar al crecimiento de la iglesia. Y siempre uno trata de suplir la necesidad. Generalmente cuando hay problemas, por ejemplo, con matrimonios, y uno ve que tiene un problema, y bueno, entonces uno arma un curso como para también vacunar al resto, y hacemos una jornada para estar juntos aprendiendo la palabra del Señor. Y vienen los matrimonios, pero ¿sabe quién falta? El que tiene el problema. Y los demás crecen, pero ese hermano se vuelve débil en la fe, porque no crece como el resto. No crece como el resto. Yo a veces me agarro de los pelos, los pocos que ya tengo, porque uno está tratando siempre de llevar a la iglesia a un crecimiento sistemático. Usted ve que la enseñanza siempre lleva una serie de enseñanzas. ¿Qué pasa con el que no come como el resto, que absorbe todo? ¿Puede ser que crezca más débil que los demás? Si usted prepara un alimento y usted dice, bueno, yo necesito pensar bien cómo voy a alimentar a mi familia, y usted tiene 5 hijos y usted ve que uno no quiere comer y el otro no le gusta la comida que usted hizo, y el otro dice, no, yo me estoy convirtiendo en vegano, no quiere comer la carne, y a usted le hierve la sangre por dentro y se le está por acabar la paciencia. Y usted ve que algunos comen y comen, de los 5 hijos que tienen, 3 se comen todo y hasta repiten y quieren más, y con los otros 2 les cuesta y no quieren comer. ¿Será que uno va a ser más débil que otro? Los que no comen como el resto van a crecer menos que los demás. Y entonces uno piensa en eso, ¿no? La Biblia habla de los débiles. ¿Qué dice de los débiles? Que tenemos que ser pacientes para con ellos, porque no crecen como el resto. Estos tienen cierta dificultad con su conciencia, porque inclusive al no crecer, todavía siguen con algunas ataduras de la vieja naturaleza, todavía siguen como arrastrando algunas cosas que tienen que ver con la cultura, con la sociedad donde vivimos, y usted lo ve que llega con una cintita roja. Por la duda, por la fe la sigo llevando, ya no es más roja, media negra ya, pero era roja, y le ata una cintita roja al caño de escape y la tiene allá adentro, y usted dice, este hermano creció o no creció, y se le acaba la paciencia, porque dice, esto el pastor lo enseñó ya, y está ahí a veces con miedo y con temor porque le cruzó un gato negro por adelante, y dice, y ahora que me cae la maldición de Jehová. Y usted dice, pero este hermano no creció, ¿dónde está? Cuando el pastor enseña estas cosas. Pero dice la Biblia, ser paciente también con los débiles. Con los débiles. Algunos hermanos débiles tienen problemas al comer cosas, algunas cosas que se venden en la carnicería. Y el pastor enseñó todo lo que hay en la carnicería: orar y comer. O como le dijo a Pedro, mata y come. Mata y come. Mata y come. Y no pregunten por motivo de conciencia. La oración santifica todo. Pero hay hermanitos que por ahí dicen, no, pero esto no se puede comer esto. Esto tampoco y aquello tampoco. ¿Por qué? Porque voy a perder la salvación. No sé si es la voluntad de Dios esto y aquello y lo otro. Y hasta algunos dicen que... hasta hay cristianos que dicen que no hay que comer carne. ¿Y por qué? Y te remontan al Edén, por allá. Resulta que Dios ya cambió varias veces los pactos. Y son débiles porque no tienen conocimiento bíblico. Pecan por ignorante. Entonces tenemos que tener cierta tolerancia con ellos, ser paciente,
Pero la Biblia nos dice que tenemos que, a pesar de que ellos, porque ¿qué pasa? Al no saber te condenan, se ponen tristes por la libertad con la cual uno tiene para vivir. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. ¿Es pecado no celebrar Navidad? Yo fui libre de eso. Pero es una fiesta que por ahí uno la participa y respeta y está ahí participando como para dar testimonio. Jesús nunca podía haber nacido el 25 de diciembre. Pero es una fiesta que se mandó como para hacer una especie de cambio de dioses por el calendario romano y algunas cosas, ¿no? Pero uno está ahí y está bien participar, sí, está mal, es lo mismo. Pero si se puede participar y no gastar de la plata, mejor. Porque justo ese día te da ganas de comprar todo lo que sale a recontra caro, ¿no? Y que hay que pensar también y orar en los regalitos de los Reyes Magos a los chicos, y encima tenés más hijos y más nietos, que vos decís, no sé si es una bendición o qué es esto. Pero uno fue libre de eso, así que yo no regalo nada a nadie. Mi esposa sí. Porque están esperando, y claro, todavía no fueron libres de las cosas de la sociedad, de la cultura, porque eso justamente tiene que ver, en la Biblia dice que en Colosenses, algunos todavía seguían festejando la fiesta de las lunas y algunas cosas que tenían que ver con la tradición judía. Y dice Pablo, nosotros fuimos libres de todas estas cosas. Fuimos libres, así que participar o no, me da lo mismo. Sé que no es pecado. Así que, si me quiere invitar, voy. Y si no me quiere invitar, me pongo mal. No hay problema. Lo único que celebro es mi cumpleaños. Y todo el mes porque el 2, ¿quién tiene plata? Pero dice la Biblia que tenemos que sostenerlo. Dios, cuando está a punto de caer por débil, usted lo sostiene. La palabra también tiene que ver con recibirlo. ¿Qué significa eso? Recibirlo como hermano, como parte de la familia. Si va a su casa y lo ve no le cierre la puerta. Tiene que ver con aceptarlo. Nunca lo desprecies porque no ha crecido. Al contrario, tomate el tiempo para edificarlo, para que pueda crecer. No te pongas a discutir con ellos o a ridiculizarlos porque puede ser que se alejen y no quieran venir más. Pero además, hermanos, dice la Biblia que tenemos que ser pacientes para con todos porque existen algunas razones muy importantes. La primera, en Santiago capítulo 5, verso 7, porque tiene tiempo de vencimiento la paciencia. La paciencia tiene tiempo de vencimiento. ¿Cuándo se vence la paciencia? ¿Cuándo ya no sirve más tener paciencia? Santiago capítulo 5, verso 7. Dice la palabra lo siguiente: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. La paciencia sirve hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo entonces tenés que tener paciencia? Hasta que el Señor venga. Amén. Después ya no sirve más tener paciencia. Gloria al Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. El texto nos dice que tenemos que ser pacientes, aguardando con paciencia. Uno siembra, como dice el texto, y vienen momentos difíciles que uno tiene que tener paciencia para entender que la semilla pasará por diferentes ciclos de tormentas, de viento, de calor, de frío, pero todas esas cosas, esos problemas, hacen de que la semilla madure y después dé fruto. Pero también nos dice que tenemos que, como el labrador, tener paciencia para trabajar para el Señor.
La persona que pierde la paciencia no quiere trabajar más para el Señor, porque trabajar para el Señor te mete en muchos o diversos problemas, sobre todo de soportar con aquellos que tenés que trabajar. Pero por eso Dios te quiere dotar de paciencia. Paciencia. Para trabajar para el Señor hay que tener mucha paciencia. En Santiago 5:8, el segundo versículo, nos dice que tenemos que tener paciencia para con todos por otra razón. La segunda razón es porque por causa de que la venida del Señor se acerca. Santiago 5:8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. No sea que porque te falte paciencia quieras tirar todo. Qué triste sería, ¿no? Después de 30 o 40 años de creyente, te agarre la falta de paciencia y quieras tirar todo por la borda. Sé paciente, hermano, porque yo he escuchado de muchos hermanos ya grandes, ya que tienen mucho recorrido en el camino del Señor, y muchas veces he escuchado esta declaración: hermano, ya no tengo más paciencia. No tengo más paciencia. Y hay veces que esa paciencia tiene que ver con los años que uno tiene, ¿no? ¿A los cuántos años se le acaba la paciencia a la mujer? Naturalmente, ¿no? ¿Sabe que cuando la mujer entra en la menopausia, pierde una de esas características que tenía como mujer, que es la paciencia? Pero es normal eso. Entonces, ¿qué se vuelve? Intolerante. Pero uno tiene que sacar fuerza de debilidad y tratar de pedirle a Dios que te dé paciencia. Sobre todo el entorno tiene que dar: Señor, dame paciencia con esta mujer. Ella tuvo mucha paciencia con todos los chicos y con el esposo, pero es el tiempo donde los chicos y el esposo tienen que tener paciencia con ella. ¿A los cuántos años se le acaba la paciencia al hombre? ¿Cómo que nunca tiene? ¿No? Pero el hombre también tiene esos problemas. La andropausia. La andropausia afecta al hombre. Y el hombre que era paciencia y tenía todo el tiempo para escucharte y para aconsejarte, y paciencia con los chicos y paciencia con la esposa, llega un momento en que tiene poca tolerancia también. Si usted hoy dice: yo no lo desconozco a mi esposo, no sé qué le pasó, tan demoniado, ¿por qué responde así? Y claro, la falta de paciencia te hace que respondas con alzando la voz, respondiendo cosas que antes no la ibas a ni siquiera decir por temor a Dios, y ahora la decís. Resulta que naturalmente uno pierde la tolerancia y pierde la paciencia. Ya no tolera más a la esposa, no tolera más a los chicos, y menos a los nietos, y menos a los parientes, y menos a esto. Y viene a la iglesia y ya se va rápido también, como para no tener mucho contacto y no pelearse con alguno. Pero está bien que seamos así. Dice la Biblia que tenemos que tener paciencia. El tema es que yo le hablo de esto en el ámbito físico, pero en el ámbito espiritual también llega un momento en que, por falta de renovación, veo que la Biblia dice que mientras este cuerpo exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. ¿Dice así la Biblia? Sí, si lo renovás. Si te toma el tiempo para renovarlo. No se hace así por arte de magia. No creemos en la magia nosotros. No practicamos la magia. Así que, ¿cómo se renueva el hombre interior? Estando con la palabra y estando con un tiempo con Dios en oración y congregándome y estando en contacto con mis hermanos de la fe y sirviendo al Señor sobre todo. Pero no podés perder la paciencia. Sé que el motivo de muchos no querer más servir al Señor
No se trate de que, no, pastor, ahora me duele todos los huesos, me cuesta venir a servir, no, ¿sabe cuál es su problema? La falta de paciencia con los nuevos. No los quiere soportar. Tiene que renegar con eso. Pero alguien no renegó con vos cuando eras nuevo. Alguien te tuvo paciencia también y te ayudó a crecer. Así que tengamos paciencia. La venida del Señor se acerca. Así que hay un tiempo donde nosotros tenemos que entender que vamos a tener que sufrir. Sufrir tiene que ver con la paciencia. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Gloria a Dios. Porque guardamos la palabra de paciencia del Señor, vamos a ser guardados en la venida del Señor. Amén. Todo a nuestro alrededor nos grita fuertemente: Cristo viene pronto. Amén. Así que no perdamos la paciencia para que no perdamos tampoco el estar un día con el Señor. Y la tercera razón es porque tenemos buenos ejemplos para imitar, según lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 9 al 11. Dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Quiénes se quejan? ¿Los que tienen poca paciencia? Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Gloria a Dios. Dice la Biblia, si quieren tener paciencia, miren los buenos ejemplos. Por ejemplo, tenemos buenos ejemplos en los héroes de la fe. Son un ejemplo también de paciencia. Hebreos capítulo 11, versículos 36 y 37, dice la palabra: por la fe unos sufrieron burlas y golpes, otros fueron atados y llevados a la cárcel, los mataron a pedradas, lo cortaron por la mitad y lo mataron a espada. Algunos de ellos vestían pieles de ovejas y de cabras, por la fe fueron pobres, perseguidos y maltratados por la gente. ¿Por qué soportaron todas estas cosas? Porque tenían algo que usted y yo necesitamos siempre, todos los días: paciencia. Sufrieron, es decir, que fueron pacientes. Pacientes. Y en otras ocasiones, no solamente tenemos que ver los héroes de la fe e imitarlos, sino que sufrimos por causa de la voluntad de Dios. ¿Será que Dios permite el sufrimiento en sus hijos? Job sufrió por la voluntad de Dios. ¿El sufrimiento hace bien o hace mal? Hace bien el sufrimiento, pero tiene mala propaganda. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Pero después que pasaste el sufrimiento, vos te das cuenta que no sos más el mismo. Vos creciste en algún nivel, en alguna área. Y tenemos un ejemplo en Job, que está en Santiago, capítulo 3, verso 4, la enseñanza que nos quiere dejar. Dice esto, Santiago 1, versículos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Escuche, sabiendo que la prueba de vuestra fe, Job fue probado en su fe. Usted es probado en su fe. Produce paciencia. ¿Qué produce? Paciencia. Dios es paciente y quiere que sus hijos sean pacientes. Mas tenga la paciencia su obra completa. Dios no es que quiere que tenga un poquito de paciencia o que seas paciente con uno o con otro. Dios quiere, dice, una paciencia completa. Para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna. Cosa alguna. Otra versión nos dice así: ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso lo hará más paciente. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y tenerlos sin defecto. Dios quiere que estés completamente maduro y que alcances una vida sin defecto, sin mancha, perfecto delante de Dios. Por eso es que a veces permite pruebas. No te pregunta si querés la prueba, te somete a prueba. La prueba que pasó Job fue en el mundo espiritual. Vino Satanás a presentarse delante de Dios, a rendir cuenta, y Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? No fue el diablo que le preguntó a Dios, no fue el diablo que sugirió. Dios le dijo a Job, le dijo a Satanás: ¿no consideraste a mi siervo Job? ¿Por qué? Porque Dios le quería enseñar una lección a Satanás, que Job le podía ser fiel, podía ser un buen administrador de lo que Dios le dio, sin conocerlo, sin saber mucho de él. Y vos que me conocés, vos que ministraste en mi presencia, te rebelaste contra mí y no te sujetaste y fuiste infiel. Por eso no consideraste a mi siervo Job, cómo me sirve, cómo es temeroso de Dios, cómo está apartado del mal. Y claro, dijo el diablo, porque lo has bendecido. Y yo no puedo tocarle nada de lo que él tiene porque tiene un cerco alrededor de él. Y Dios le dijo: le saco el cerco, a ver, haz lo que quiera con él, pero no toque su alma. Así que lo sometió a prueba. Dios te somete a prueba. ¿Quiere considerar algunos instrumentos que Él utiliza para ejercitar nuestra fe, poner a prueba la fe? Por ejemplo, la pérdida de todos los bienes materiales. Y mire que nosotros luchamos por los bienes materiales, ¿no? Job lo perdió todo en un día. Todo. Era el hombre más rico del Oriente, lo perdió todo, todo. Y siempre se escapaba un siervo para contarle las noticias de que lo había perdido todo, por causa de esto, por causa del otro. Inclusive perdió todos sus hijos. Todos sus hijos, no es que perdió uno o dos, todos sus hijos. Y todos en un mismo momento. Lo que le quedó fue la esposa. Y usted dice: bueno, los dos vamos a ir adelante, aunque sea me quedó mi esposa, empezamos juntos la vida. Resulta que inclusive la esposa se convirtió en la lucha más férrea contra él. Porque se enojó la esposa, diciendo: ¿cómo aún así, con todo lo que te pasó, mantienes tu integridad delante de Dios? Maldice a Dios y muérete. Y Job respondió como responde un hombre de fe, diciendo que tenemos que recibir de Dios todo lo que venga, lo bueno y lo malo. Seguramente Dios tiene un propósito detrás de todo esto. ¿Cuándo se presentó Satanás delante de él de vuelta? Dios le dijo: ¿y cómo te fue con Job? Y la verdad que me ganó. Pero tocarle su cuerpo, permitime que toque su cuerpo, a ver si no blasfema en tu misma presencia, porque los hombres son así. Si lo enfermas, enseguida te niegan. Y Dios le dijo al diablo: bueno, toca su cuerpo, pero no toque su alma. Así que cuando le dijo eso, salió corriendo de la presencia de Dios. Satanás lo enfermó con una sarna maligna de la coronilla de la cabeza hasta sus pies. Lo único que buscaba Job era un pedazo de tiesto, dice, para rascarse, no podía hacer más nada. Pero asimismo dobló sus rodillas y adoró a Dios.
seguramente algún propósito Dios tendrá con todo esto. Aparte, desnudo vine, desnudo me voy, no me puedo llevar nada. Adoró a Dios. ¿Usted cree que ese hombre fue el mismo después de semejante prueba? Y el diablo perdió 2-0, ¿no? Después vino la calamidad de Job porque empezó a querer salir adelante y ahí viene de vuelta la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba no solamente quedó ahí, vinieron sus amigos íntimos. Y esos amigos que una vez espera que te alienten y que te levanten y que te sostengan y que tengan paciencia con vos, se transformaron en la peor pesadilla de Job. Porque ahí es todo el libro que se escribe. Solamente les mencioné 2 capítulos, pero de ahí hasta el 40 es la historia que él vive con 3 de sus amigos, de sus parientes, perdón, de sus amigos más íntimos. Inclusive habla de sus parientes que se rían de él. Y además algunos criados que le quedó también se rían de él. Es decir, que Job perdió todo, sostén donde él podía haberse apoyado. Lo único que le quedó fue Dios. Pasó la prueba de fuego y el fuego tiene una particularidad que puede eliminar todo tipo de escoria. La fe de él al final, poder ver a Dios en el final de su vida, lo mantuvo vivo y lo sostuvo en la fe. El capítulo 19, verso 25 al 27 dice: pero yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, y después que hayan deshecho esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, a quien yo mismo he de ver, lo verán mis ojos y no los de otro. Mi corazón se consume dentro de mí. Gloria a Dios. Inclusive este es un texto profético acerca de del día de la resurrección del Señor. Pero esta fe que él tuvo, yo sé que esto va a pasar, yo sé que esto es temporal, pero al fin y al cabo yo veré al Señor. Gloria al Señor. Y finalmente terminó siendo él, ¿sabe cómo? Misericordioso y con mucha paciencia como su Dios. Apareció Dios en acción nuevamente y le dijo a los amigos de Job: ustedes no hablaron mal, ustedes hablaron mal de mí. Yo no soy como ustedes me lo plantearon a él. Así que Dios quería exterminarlo a estos amigos de Job. Y la Biblia dice que Job oró por ellos y Dios los perdonó. Y Dios bendijo el postrer estado de Job mucho mayor que el primero. Son pruebas, pero hay que pasarla con mucha paciencia. En su libro, el capítulo 6, verso 11, él llega a decir: ¿cuál es mi fuerza para seguir esperando? ¿Cuál es mi fin para seguir teniendo paciencia? ¿No se te acabó alguna vez la fuerza en medio de la prueba? Y que no tenías fuerza para seguir adelante, y que no tenías motivo. Y usted dice: ¿cuál es la meta de seguir? No sé, perdí la meta en este proceso, no sé ni para qué existo, no sé para qué vivo, no sé para qué seguir adelante. Otra versión dice: ya no me quedan fuerza para resistir, ni razón alguna para seguir viviendo, hasta el deseo de vivir había perdido. Pero salió adelante. Salió adelante. La paciencia la obtenemos, hermanos, solamente al poder vivir en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Si usted vive en comunión con Dios, con la palabra, y le da lugar al Espíritu en su vida, porque darle lugar al Espíritu no es solamente hablar en lenguas, es permitirle que Él tome más de ti cada día y que como fruto de esa relación con Él puedas tener paciencia. Dice Gálatas capítulo 5, verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Fruto de una buena relación con Dios. Pero después dice paciencia, benignidad, fe, que es lo que yo necesito para llevarme bien con mi hermano. Paciencia.
¿Te falta paciencia? Dale más lugar al Espíritu Santo en tu vida y vas a obtener el fruto de la paciencia para poder soportar no solamente las pruebas, sino a tu hermano y a todo lo que te pueda acontecer. Gloria al Señor. Dios puede impartírtela de una manera poderosa hoy a través de su Espíritu Santo. Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para con toda paciencia y longanimidad, que significa esa perseverancia que yo puedo tener en las pruebas, pero con gozo. Por eso la podemos tener en cualquier circunstancia que nos toque atravesar. No es solamente la paciencia para algún grupo escogido o por alguna persona especial. Dice 2 Tesalonicenses 1:4, por tanto, dice que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Gloria al nombre del Señor. Pablo estaba contento con la iglesia de Tesalónica. Ellos pasaron también pruebas como pasó Pablo, pero no bajaron los brazos, no desistieron. Dice, por todas partes se escucha, se sabe, se cuenta de su testimonio. La verdad es que tienen mucha paciencia, porque han pasado por tribulaciones, persecuciones, por la fe. Yo no sé si usted alguna vez fue perseguido por la fe, o pasó alguna persecución en el trabajo o en el barrio donde usted está testificando, pero es el tiempo donde uno reacciona con paciencia. Con paciencia. El Señor tiene paciencia con nosotros. Amén. ¿Vas a tener paciencia con tus hermanos? Y si no la tenés, o te falta paciencia en tu hogar, en tu casa, el Señor tiene mucha paciencia en esta noche para entregarte. Amén. Solamente abre tu corazón, sé sincero y dile: Señor, me falta paciencia. Noto que me falta paciencia. Noto que lo demás causa un impacto medio negativo en ello, porque estallo, no soy más el de antes, pero tú me puedes transformar. Amén. Oramos. Póngase de aquí. Eres Jesús, es tu poder.
Michelle.